los años me mudé de mi ciudad natal. Mi padre se suicidó cuando yo era un niño pequeño. Fue al granero y se pegó un tiro en la cara con una escopeta. Apenas lo recuerdo todavía. Lo único que me quedó grabado de aquel día fueron los sollozos agonizantes y desgarradores de mi madre cuando encontró su cuerpo mutilado. A veces, durante las pesadillas a altas horas de la noche, todavía oigo esos mismos gritos, que se repiten una y otra vez como un disco que se salta. Mi hermano pequeño, Charlie, nació con síndrome de Down. Mi madre se ocupó de Charlie ella sola desde que me mudé. Yo rara vez hablaba con mi familia, algo que me hace sentir cada vez más culpable al mirar atrás. Sin que yo lo supiera, mi madre tenía una adicción cada vez mayor a las pastillas y al alcohol. Hasta el día de hoy, no sé si tenía intención de suicidarse o no. Pero, después de examinar su cadáver, el médico forense concluyó que tenía una combinación letal de benzodiazepinas, morfina y vodka en su organismo. Cuando encontraron su cuerpo pudriéndose en el calor del verano en su dormitorio 3 días después, dijeron que tenía un ojo entreabierto y el brazo todavía extendido hacia el teléfono, como si intentara pedir ayuda, incluso en la muerte. La policía acabó encontrando mi número unos días después. Yo vivía a más de 5 horas de distancia, pero cuando me enteré de que Charlie estaba detenido en la comisaría, inmediatamente me tomé el día libre en el trabajo y me dirigí de nuevo a mi pueblo natal, Frost Hollow. Recuerdo que conducía por el pueblo rural, un lugar de colinas onduladas y bosques espesos y oscuros, pensando en lo muerta y vacía que parecía toda la zona. Muchas de las casas que habían estado allí cuando yo era más joven habían sido demolidas o estaban yermas, ruinosas y podridas. La comisaría de policía del centro del pueblo parecía ser uno de los pocos lugares que seguían abiertos. Miré las ventanas cerradas que bordeaban ambos lados de Main Street y vi un cartel de cerrado tras otro. Sin embargo, el lado positivo era que había muchos lugares para estacionar en las calles vacías y agrietadas. Salí del auto y vi a un perro salvaje cubierto de sarna que destrozaba bolsas de basura en un callejón cercano. El olor empalagoso y enfermizo de la basura en descomposición llenaba el aire, denso y empalagoso. Entré por las puertas de cristal de la comisaría y me encontré con una vieja bruja tecleando en un teclado detrás del mostrador de recepción. Parecía una enana retorcida, con los ojos agrandados hasta convertirse en orbes gigantes tras sus gafas. Me miró con el rostro pálido y sin sangre. ¿Sí? Dijo con voz molesta. Vine a buscar a Charlie Benton, dije. La anciana miró hacia atrás, donde una mujer bronceada con uniforme de policía estaba apoyada contra un armario de metal oxidado, mirando un archivo. El sargento Álvarez se ocupa de eso, espetó la anciana, volviendo a mirar su computadora. La agente de policía suspiró y me miró con ojos sin humor. Unos momentos después, dio la vuelta y salió por la puerta de vidrio tintado negro que había al costado. El lento y errático tecleo de la anciana siguió resonando como el tic-tac de un corazón que falla. La sargento Álvarez tenía ojos almendrados y grandes y el pelo negro azabache recogido en una cola de caballo. No parecía contenta de verme. ¿Eres Dennis?, preguntó. Asentí y saqué mi licencia. Ella la examinó detenidamente antes de devolvérmela. Encontramos a tu hermano en un estado bastante grave. Estaba cubierto de sangre, desnudo de cintura para arriba y deambulaba por los patios traseros de las casas por la noche. Cuando la policía lo encontró, al principio no respondía, como si estuviera sonámbulo o algo así. Tenía los ojos abiertos, pero no hablaba y parecía estar mirando cosas que solo él podía ver. Después de unos 30 segundos de esto, dijeron que pareció despertarse, aunque al principio todavía no daba respuestas coherentes. Simplemente seguía diciendo, estaba caminando. Finalmente, después de mucho intentarlo, pudieron preguntarle por qué deambulaba por la noche y por qué estaba cubierto de heridas y sangre. Su hermano dijo que algo le seguía haciendo daño en la casa por la noche y que tenía que salir. Tenía marcas en el cuerpo, dijo la sargento Álvarez con una mirada suspicaz. Detrás de ellos brillaba un destello de inteligencia. Lo más extraño. Parecía que alguien le había quemado la espalda y los hombros con sus manos. Esta información me resultó inquietante a un nivel instintivo y primario, pero no sabía por qué. ¿Quién podría haber hecho eso?, pregunté confundido. Ella se encogió de hombros. Charlie no nos lo pudo decir, dijo. Para entonces, tu madre llevaba muerta 3 días y las heridas en el cuerpo de Charlie estaban frescas. ¿Sabes si había alguien más que los visitara regularmente o viviera en la casa con ellos? Negué con la cabeza. Mi madre no tenía amigos, dije. Era prácticamente una ermitaña.
Solía quedarse mirando por la ventana durante horas mientras yo vivía allí como un zombie. Nadie venía a visitarla. Las puertas negras se abrieron de nuevo y Charlie estaba allí de pie, junto a un policía musculoso. El rostro de Charlie tenía su típica mirada vacía. Charlie parecía tener 20 y tantos años, era una masa sudorosa y abultada de ser humano que llevaba una camiseta ajustada de Pinky y Cerebro. Su enorme barriga colgaba sobre su cinturón, y su camisa parecía estar siempre levantada para exponer unos cuantos centímetros de carne desnuda. Tenía unos ojos confusos, de color marrón barro, que rara vez se concentraban en algo durante más de unos segundos. Pero había otras ocasiones en las que Charlie parecía tener una memoria casi fotográfica, repitiendo conversaciones enteras con su extraño y monótono tono incluso meses después de que hubieran tenido lugar. «Está muerta», dijo, con sus ojos castaños y turbios desenfocados. «Está muerta». Estaba caminando. Lo miré con los ojos entrecerrados y sentí un terror helado que me recorría el corazón. «Charlie, amigo, ya está todo bien», dije, dando un paso hacia él. Levantó la vista de repente, como si acabara de darse cuenta de que yo estaba allí. «Dennis», gritó, moviendo su enorme barriga mientras corría hacia adelante. Me rodeó con sus gruesos brazos, con el rostro lleno de una inocente excitación infantil. Me levantó del suelo. Una exhalación entrecortada de aliento fétido me golpeó directamente en la cara. Gruñí cuando él exprimió el aire de mis pulmones. Charlie era inmensamente fuerte y a menudo no se daba cuenta de su propia fuerza. «Me estás aplastando, amigo», gruñí con una voz pequeña y aplastada. Charlie me dejó caer al suelo. Lo miré más de cerca y vi heridas enfermizas que se estaban curando por encima del escote de su camiseta. Allí colgaban un arco iris de marcas negras, moradas y azules, formadas en forma de dedos largos y retorcidos. Las peores de ellas tenían gotas de pus que caían de los cráteres quemados en el centro. Me pregunté cuántas más yacían ocultas debajo de su ropa. La sargento Álvarez me dio su tarjeta y me dijo que la llamara si descubría más información sobre el caso o si Charlie recordaba algo o podía dar más información en el futuro. Me pregunté quién podría haber estado lastimando a Charlie. Me sentí mal y enojado al pensar en alguien siguiéndolo por todas partes, asustándolo y atacándolo durante la noche. Charlie ya odiaba y temía la oscuridad tal como era, lo que añadía otra capa de crueldad al inquietante caso. La había temido desde que era un niño pequeño. Lo acompañé hasta la salida de la comisaría y lo abroché en el asiento del copiloto. Cuando me senté en el asiento del conductor, me miró. El sudor le brillaba en el labio superior y su ridículo corte de pelo le sobresalía en algunos lugares. «Dennis, la vi», dijo Charlie con su tono monótono. Estaba caminando. Por la noche, oí sus pasos. En la oscuridad, oí sus pasos. «¿Quién fue, amigo?», pregunté. «¿Quién te hizo eso? ¿Alguien te hizo daño durante la noche?». Él asintió. Una lágrima solitaria cayó de sus ojos entrecerrados, goteando por su cara redonda. «No fue mamá». Sacudió la cabeza en respuesta. Sus labios comenzaron a temblar. Se inclinó hacia mí, susurrando con una voz ronca y aterrorizada. «La mujer cara de hueso», susurró, rompiendo a llorar. Me había puesto en contacto con un equipo para que se llevara los objetos sucios del dormitorio principal después de recibir una llamada de la policía. El equipo me dijo que sería un trabajo bastante fácil y que podría quedarme en la casa más tarde esa noche. Como no quedaba ningún otro familiar vivo aparte de Charlie, sin duda la heredaría de todos modos, aunque no tenía ninguna intención de quedármela. Quería venderla lo antes posible, pero tendría que revisar todo y decidir qué quería conservar, si es que quería conservar algo. Todas las cosas de Charlie también estaban todavía en la casa, y sabía que tendríamos que revisarlas y empaquetarlas de todos modos. Era viernes y yo tenía el fin de semana libre en el trabajo. Mi plan era terminar de sacar todo de la casa de mi madre ese fin de semana. Charlie y yo entramos en la extensa propiedad esa noche, girando hacia el camino de entrada plano y de tierra que conducía a la antigua casa colonial. Las piedras afiladas crujían rítmicamente bajo los neumáticos. Contemplé la vista, las grandes ventanas y el porche envolvente de la casa de color violeta oscuro. Vi a mi vecino de la infancia, Sloan Ervik, de pie afuera en el jardín delantero. Detrás de él se alzaba su casa victoriana, un edificio rojo sangre de torretas afiladas y ventanas oscuras y polvorientas. Sloan Ervik era un hombre extraño en más de un sentido. Había sufrido quemaduras horribles cuando era un bebé en un incendio en su cuna, y apenas había sobrevivido.
pliegues de tejido cicatrizal derretido cubrían la mayor parte de su cuerpo, incluidos el rostro y la cabeza. Milagrosamente, no había perdido la vista, la nariz ni los labios, pero le faltaban ambas orejas y todo el pelo de la cabeza, excepto sus largas pestañas negras. Su cuerpo, horriblemente marcado por las cicatrices, parecía casi tan pálido como el de un albino, pero sus ojos eran tan oscuros como el pecado. Recordé a Sloan como un hombre arrogante, distante y sin amigos, unos 10 años mayor que yo. Según lo que me contó mi madre cuando era adolescente, la madre de Sloan había desaparecido cuando yo era pequeña, durante la época en que estaban construyendo nuestra, por entonces flamante, casa en Frost Hollow. A esas alturas, pensé, él debía tener al menos 40 años, aunque las cicatrices queloides y las crestas de carne mutilada que recorrían todo su cuerpo hacían imposible saberlo. Al salir del coche, le hice un gesto de cordialidad con la mano, pero Sloan me ignoró. Se quedó mirando fijamente el agujero con fervor, golpeando la tierra una y otra vez con la punta afilada de la pala a un ritmo frenético. Caminé al lado de Charlie por los desvencijados escalones de madera hasta el porche delantero, sacando de mi bolsillo la llave de repuesto de la casa de hacía tantos años. Con dedos temblorosos, deslicé la llave en la cerradura, y descubrí que mis llaves todavía funcionaban, como sabía que lo harían. La puerta se abrió a un pasillo oscuro y siniestro. Un olor nauseabundo emanaba de la casa, que salía por la puerta principal como el aliento rancio de un monstruo primigenio. Era el olor de cuerpos podridos, sangre coagulada e infección. Dejó un regusto ligeramente dulce. Con arcadas, encendí el interruptor de la luz. Di un paso hacia adelante, pero Charlie no me siguió. Me miró con una intensidad inusual, cruzando sus enormes y redondos brazos sobre el pecho. La parte delantera de sus zapatillas sucias se alzaba por el perímetro del umbral, pero se negaba a ir más allá. Se limitó a sacudir su rostro grasiento y cubierto de sudor. Vamos, amigo, le dije para animarlo, y le dirigí una amplia sonrisa. ¿Qué pasa? Señaló detrás de mí, al final del pasillo. Miré por encima del hombro al instante y el corazón me dio un vuelco. Como había visto demasiadas películas de terror, esperaba ver allí a una bruja ensangrentada, con una cara como una calavera y una sonrisa de oreja a oreja. Pero el pasillo estaba vacío. Ella todavía está aquí, dijo Charlie lentamente, sus ojos eran enormes orbes vidriosos de terror. Ella está muerta. Mamá no está aquí, amigo, respondí, caminando lentamente hacia él y tomando una de sus enormes manos entre las mías. Podía sentir su anchura, la suavidad de sus palmas, salvo por una gruesa cresta. Mamá está en la funeraria. La vamos a ver el domingo, ¿recuerdas? Charlie volvió a negar con la cabeza, con el pelo alborotado por todas partes. Este lugar es malo, dijo. Tenemos que quedarnos aquí el fin de semana, Charlie, respondí, sintiendo una creciente irritación. Ya te lo expliqué todo. La casa está bien. Ya sacaron el cadáver, así que ¿cuál es el problema? Estarás conmigo todo el tiempo. Va a ser malo, dijo Charlie sudando profusamente. No dará miedo, amigo. Te lo prometo. Mirando hacia atrás, es difícil imaginar palabras más falsas que aquellas. El equipo de limpieza había sacado gran parte de las cosas de la habitación de mi madre. Me dijeron que algunos de sus fluidos habían brotado de su cuerpo, manchando el colchón y el armazón de la cama con su podredumbre negra. Afortunadamente, no había caído mucho al suelo, pero había caído un pequeño charco. El dormitorio de invitados estaba justo debajo del cuarto de mamá, una habitación pequeña y cuadrada en el primer piso con una cama, una cómoda y un televisor. Mantuve la lámpara de noche encendida toda la noche. En el techo de la habitación había una mancha de tinta de Rorschach formada por fluidos muertos y podridos que aún necesitaban ser limpiados. Era del tamaño de una pelota de baloncesto y parecía un ojo. Tenía una mancha circular oscura en el centro, seguida de zarcillos delgados y negros que se abrían paso hacia el perímetro ovalado de la mancha. Charlie se metió en la cama a mi lado, puso una mano pesada y caliente sobre mi hombro antes de quedarse dormido casi al instante. Pero no podía dormir. Después de lo que me pareció una eternidad, miré las luces rojas del despertador y vi que eran las 3:32 am. Juré en voz baja, sintiendo que mi insomnio no me dejaría en paz este fin de semana en ese lugar de horrores. Exactamente a las 3:33, se oyó un chirrido mecánico fuera de casa. Me levanté de un salto de la cama. Charlie se despertó al instante. Se sentó tan rápido que se golpeó la cabeza contra la pared con un golpe sordo. ¿Qué coño es ese ruido? Siseé, saltando de la cama.
Miré la mancha mientras caminaba, lanzándole una mirada desconfiada hacia atrás. El maullido mecánico parecía hacerse más fuerte a medida que avanzaba hacia el frente de la casa. Me acerqué a la ventana del frente y vi a Sloan Ervik operando una trituradora de madera junto a su casa totalmente a oscuras. Apenas podía distinguir su silueta opaca y escuchar el estruendo de la trituración constante. Charlie dio un grito incomprensible en el dormitorio de invitados. Oí sus fuertes pisadas corriendo hacia mí. Tenía la cara roja y sonrojada, las pupilas dilatadas y frenéticas. El ojo se movió. Dijo, con una voz que transmitía más emoción de la que había oído en mucho tiempo. Parpadeé, la niebla del sueño todavía nublaba mi mente. ¿Te refieres a la mancha? Pregunté, comprendiendo finalmente a qué se refería. ¿La mancha del techo? Asintió con firmeza, moviendo la cabeza rápidamente de arriba a abajo. Finalmente, terminé convenciendo a Charlie para que se calmara y lo llevé de vuelta a la cama. La mancha seguía en el mismo lugar, por lo que pude ver. Alrededor de las 4 a.m., el sonido de la trituradora de madera finalmente se apagó. En el inquietante silencio de la casa oscura, caí en una pesadilla febril en la que vi a mujeres atadas con cadenas en un sótano que rodeaban a un maniquí que vestía un traje hecho de piel humana. A la mañana siguiente, fui a la casa de Sloan y llamé hasta que abrió. Mientras esperaba, observé la extraña aldaba con forma de gárgola que cubría la puerta escarlata. Al principio, solo la abría un poco y me miraba con un solo ojo morado. ¿Puedes dejar de usar la trituradora de madera en mitad de la noche? Pregunté, dándole una leve y ansiosa media sonrisa. No nos deja dormir a Charlie ni a mí. Quiero decir, la dejaste funcionando a las 3 de la mañana de anoche. Unos segundos después, la puerta principal se abrió de golpe. Sloan dio un paso hacia mí, hasta que su rostro alienígena y lleno de cicatrices quedó a escasos centímetros del mío. ¿Es por mi piel, no? Preguntó con voz ronca y baja. Hablaba con una cadencia extraña, murmurando las palabras con ritmos disonantes. Si alguien te sacara los ojos para que no pudieras ver lo feo que soy, ya no te importaría la trituradora de madera, ¿verdad? Di un paso atrás y la sonrisa desapareció de mi rostro. Busqué el bote de gas pimienta que llevaba en el bolsillo, lo agarré con firmeza y puse la mano en el gatillo. Sloan, eso no tiene nada que ver con eso, respondí con frialdad, entrecerrando los ojos. No te comportes como un maldito psicópata. Mira, si sigues con esa mierda, llamaré a la policía. No lo vuelvas a hacer, carajo. No tenía paciencia para locos como él. Siempre me daba escalofríos. Cuando era niño, alguien había estado echando lejía en los ojos de los gatos y perros de la gente, dejándolos ciegos y provocando que algunos tuvieran que ser sacrificados. Siempre sospeché que Sloan lo hacía, aunque nunca lo atraparon. Mi hermano y yo pasamos el resto del día empacando todo lo que queríamos llevarnos, poniéndolo en cajas y etiquetándolo. Charlie no tenía muchas pertenencias y mamá no tenía exactamente muchos objetos valiosos en su casa, así que fue bastante rápido. Pensé que terminaría vendiendo o donando la mayor parte de la basura que había quedado atrás al final. Antes de que pudiera darme cuenta, el sol había comenzado a ponerse de nuevo. La oscuridad de un cielo sin luna descendió sobre Frost Hollow como una hoja de guillotina. Mi hermano y yo seguimos trabajando, la mayor parte del tiempo en silencio, aunque Charlie se acercaba y me mostraba objetos al azar que había adquirido recientemente. Rick. Dijo Charlie, sosteniendo con orgullo un muñeco de peluche de Rick y Morty. Un hilo de baba falsa goteaba de la boca de Rick, y un hilo de baba real de la de Charlie. Me reí, alborotándole el pelo como si fuera un niño pequeño. Así es. Respondí con entusiasmo. Ese es Rick. ¿Te gusta Rick, amigo? ¿Te gusta cómo hace lo que quiere cuando le da la gana? Charlie asintió con entusiasmo. Después de un par de horas más de ordenar, decidí irme a la cama. Quería irme lo más temprano posible el domingo por la mañana después del funeral, que era al día siguiente. Charlie me siguió como un cachorro, sus ojos normalmente desenfocados revoloteaban de un lado a otro con una intensidad que rara vez había visto allí antes. Constantemente escudriñaba las sombras, como si buscara algo. Mantuvimos todas las luces encendidas en las habitaciones circundantes y en el dormitorio de invitados. Mientras yacía allí, a punto de quedarme dormido, miré a Charlie y lo vi mirando fijamente la mancha con ojos abiertos y llorosos. No sé cuánto tiempo pasó cuando desperté de repente en la oscuridad total. Parpadeé rápidamente, confundida. Y entonces lo escuché, el ruido que me había hecho sentarme en la cama.
Justo encima de mí, oí algo que gorgoteaba y silbaba con respiraciones rítmicas. Sonaba como si lo que fuera tuviera los pulmones llenos de sangre y tierra. El terror que sentí en ese momento era incomprensible. Pero empeoró mucho más cuando dos manos ardientes y esqueléticas se agacharon y me agarraron. Cubrieron mi brazo derecho con un agarre de hierro, los dedos delgados como cuchillas se sentían inhumanamente largos. Podía sentir mi piel ardiendo y derritiéndose. Grité, pateando con mis piernas y tratando de alejarme. Levanté mi mano izquierda, agarrando a ciegas la cara de la cosa. Busqué a tientas en la oscuridad hasta que lo sentí, una cara como una calavera. Estaba resbaladizo y húmedo bajo mi tacto, pegajoso por la sangre coagulada. Sentí que los músculos de su cara esquelética vibraban y se contraían. La cosa no tenía piel. Reprimí el impulso de gritar y, en cambio, busqué sus ojos, aunque sus manos ardientes seguían tirando de mi brazo, tratando de sacarme de la cama. Sentí una nariz que no era más que un agujero irregular de carne destrozada, sentí el aliento fétido que pasaba suavemente por esas zonas mutiladas. Metí la mano en sus ojos, pero no había ojos allí, solo dos cuencas vacías. Metí la mano en el interior y sentí el deslizamiento de las larvas de insectos bajo mis dedos. En el fondo de la cavidad vacía, mis dedos palparon hilos delgados como cables carnosos que habían sido cortados. Con todas mis fuerzas, metí mi dedo profundamente en esa cavidad cálida y retorcida, clavando mis uñas en los nervios y vasos ópticos en la parte posterior y desgarrando. Las manos que sujetaban mi brazo se soltaron al instante. Sentí que parte de la piel derretida se iba con ellas, oí cómo se desgarraba mi carne, mientras la sangre caliente goteaba al instante de las heridas. Hiperventilando, con la respiración entrecortada por el dolor, busqué a tientas en mi bolsillo el encendedor. Lo levanté y lo encendí. Alcancé a ver de reojo lo que mi hermano llamaba la mujer cara de hueso, su cuerpo desnudo y esquelético saliendo corriendo de la habitación con un gorgoteo enfermizo de sus pulmones enfermos. En lo alto, la mancha se había convertido en un ojo real, una cosa carnosa y negra que revoloteaba sobre el brazo con la pupila dilatada. Emanaba locura, su mirada vidriosa e inhumana. Charlie yacía en el suelo, con los ojos abiertos pero sin ver. Se me cortó la respiración y olvidé por un momento el dolor que me quemaba el brazo. Corrí hacia mi hermano, me arrodillé sobre su cuerpo inerte y lo sacudí. Vi marcas de quemaduras recientes en forma de mano en su rostro, que le cubrían la frente y las sienes. La carne agrietada y rota goteaba pus y sangre como lágrimas espesas y coaguladas por sus mejillas. Cuando no respondió, lo sacudí de nuevo, agarrándolo por la barbilla y obligándolo a mirarme a los ojos. Lo vi parpadear. Inhaló como un hombre que se está ahogando, agarró mi mano con fuerza y sacudió la cabeza de un lado a otro. Ella estuvo aquí, susurró. Está muerta, Dennis. Vive en la tierra. Tenemos que salir de aquí y no volver nunca más, dije, intentando levantar a Charlie. Pesaba demasiado. Puedes levantarte, amigo. Vamos, nos vamos ahora. Con gran dificultad, Charlie se incorporó. Sus ojos empezaron a lagrimear mientras las marcas de quemaduras supurantes goteaban continuamente un arcoíris de fluidos coagulados. Saqué mi teléfono e intenté pedir ayuda, pero ya nada funcionaba en la casa. Se había ido la electricidad, por eso se habían apagado todas las luces, pero eso no explicaba por qué mi teléfono móvil, que estaba completamente cargado, también se había apagado. Charlie y yo salimos tambaleándonos. Lo puse en el asiento del pasajero del coche, decidido a largarme de allí y no volver nunca más. Pero cuando intenté poner el motor de arranque, el coche no hizo ningún ruido. El motor ni siquiera intentó arrancar. Es ella, susurró Charlie, con el rostro convertido en una máscara de terror y dolor en la oscuridad. La mujer cara de hueso quiere que nos quedemos. Bueno, que se vaya a la mierda, escupí, con la ira y el miedo mezclados en un lodo tóxico en mi sangre. Observé la casa de cerca, viendo cómo se movían las cortinas de la entrada. De vez en cuando veía a esa abominación asomándose hacia nosotros con sus cuencas oculares vacías y su cara desollada. Miré hacia la casa de Sloan y me di cuenta de que podía pedir ayuda desde allí. Era el único vecino en un radio de media milla. Charlie, el coche no funciona y necesito pedir ayuda. Voy a cruzar la calle y usaré el teléfono de Sloan para llamar a la policía. Quiero que te encierres en el coche. No le abras la puerta a nadie excepto a mí o a la policía. ¿Entiendes? Pregunté, vigilando constantemente la casa, esperando que la mujer de la cara de hueso saliera a buscarnos en cualquier momento. Está muerta, dijo Charlie como un robot. Está caminando.
No nos dejará irnos. Después de asegurarme de que Charlie se había encerrado en el coche, corrí a toda velocidad hacia la oscura casa victoriana de Sloan. Subí corriendo los escalones del porche, lista para empezar a tocar frenéticamente la puerta, pero en cuanto la toqué, se abrió lentamente con un crujido y apareció una cocina con poca luz. Una sola luz del horno estaba encendida. Miré a mi alrededor con disgusto. El lugar estaba sucio. Ollas y sartenes cubiertas de moho cubrían la cocina. Costras secas de suciedad cubrían una montaña de platos que salían del fregadero. Los gusanos y otros insectos se daban un festín como reyes allí. Los reflejos blancos de los ojos brillantes de ratas y ratones me miraban desde los rincones de la habitación. ¿Sloan? Llamé, sin querer ser demasiado ruidosa. Aunque no se lo hubiera admitido, sinceramente me daba miedo Sloan Ervik. Había algo extraño en ese hombre. Salí de la cocina y me dirigí a la sala de estar. Solo había una luz de noche allí. A mi alrededor se alzaban pieles humanas desnudas clavadas en la pared. Se alzaban en dos filas, la fila inferior separada de la superior unos pocos pies para poder utilizar más espacio. Me acerqué sigilosamente con los ojos muy abiertos y me di cuenta de que la gran mayoría eran simplemente de látex o silicona. Sin embargo, no todas. Entre las pieles falsas que colgaban había algunas que parecían diferentes. Parecían más gruesas y tenían suaves crestas que recorrían su superficie. Incluso vi señales de ombligos, tatuajes y pezones en estas pieles correosas. En ese momento, supe sin lugar a dudas que eran humanas. Muchas parecían antiguas y agrietadas, el cuero se estaba deshaciendo a la altura de los hombros o la cintura. En el centro de la habitación había un sofá, cubierto de lo que parecía sangre, frente a un televisor y un reproductor de DVD. Junto a él, sobre una mesa pequeña de madera, había un teléfono y un cuchillo de carnicero cubierto de sangre. Temblando de emoción y miedo, me acerqué sigilosamente a ellos y agarré inmediatamente el arma. Saqué la tarjeta de la sargento Álvarez de mi bolsillo y la llamé. Ella respondió al segundo timbre y parecía cansada. «Hola», dijo. «Habla el sargento Álvarez». «Soy Dennis Benton», susurré furtivamente. «Necesito ayuda de inmediato. Envíen una ambulancia y a la policía a la casa de mi madre en el 332 de Angel Tracer Road. Ha sucedido algo». «¿Dónde estás ahora mismo?», preguntó. «Estoy en casa de mi vecino del otro lado de la calle, pero hay partes de cuerpos por todas partes. Creo que podría ser un asesino en serie. No sé qué diablos está pasando aquí, pero, por favor, apúrate». Dejé el teléfono con cuidado en la base y escuché el crujido de una tabla del piso detrás de mí. Sloan Ervik estaba allí, con sus ojos oscuros llameantes. Me apuntó con una pistola directamente a la cabeza. Mirar por el camión era como mirar hacia la eternidad. Llevaba un traje hecho de lo que parecía piel humana blanca y pálida. Lo cubría de pies a cabeza y se ajustaba a su cuerpo con precisión. Todas las marcas de hilo y costura estaban perfectamente ocultas. Casi lo hacía parecer un extraño nudista alienígena con un traje de cuero blanco. A sus pies tenía un bidón de gasolina abierto. Con una facilidad que le da la práctica, lo pateó y el líquido acre se derramó por el suelo a mi alrededor. «Oye, hombre, no tienes por qué hacer esto», dije, intentando parecer tranquilo, pero temblando por dentro. Esperaba que apretara el gatillo en cualquier momento y que todo se apagara para siempre. «Ya he empezado», dijo sonriendo y señalando por la ventana. Vi mi casa ardiendo al otro lado de la calle. Sentí que la sangre se me iba de la cara al pensar en Charlie, sentado allí en el coche con su inocencia infantil. Esperaba que supiera que tenía que salir a tiempo. «¿Por qué haces esto?», pregunté horrorizada. «Nunca te hice nada». «Todos los que me miraban me hacían algo», escupió. «Me odiaban porque soy feo y estoy quemado. Pero ahora tengo una piel nueva, así que la gente ya no puede odiarme. La hice yo mismo, y esta cara», señaló la piel humana seca que envolvía su cabeza. «Esta es de mi madre. Ella fue una de mis primeras, pero nunca se fue realmente, ¿sabes? Ella me dijo, tómalo. Este es mi cuerpo, que te fue entregado. Toma mi piel, toma mi rostro y mi cabello, y a partir de ellos, hazte un cuerpo nuevo. Hazte una cosa hermosa, tan suave y pálida como la luz de la luna en invierno. Después de matarla, la enterré bajo la tierra de tu casa, cuando la estaban construyendo. Sabía que al día siguiente verterían los cimientos. Todas esas toneladas de hormigón la cubrieron, se la llevaron y luego nadie supo nunca qué pasó». Se encogió de hombros. Tenía que hacerse para que yo volviera a estar completo.
Después de todo, ninguna madre podía ver a su propio hijo convertirse en una cosa retorcida y fea. El resto de la piel procede en su mayoría de prostitutas. Creo que la piel femenina es mucho más suave, más maleable y más fácil de trabajar. Además, cuidan mejor su piel que los hombres. Se rió suavemente al oír esto. Bueno, ya te has terminado el traje, dije, sudando profusamente. Déjame ir. No tengo nada que ver con esto. Sonrió con una mueca de locura detrás de su máscara de cuero. Solo me falta una pieza más, y son las plantas de los pies, respondió con su tono frío y psicópata. Te las conseguiré. Adiós, Dennis. Fue un placer volver a verte. En ese momento, Charlie entró tambaleándose en la habitación, sus movimientos eran ruidosos y sin gracia. Sloan se dio la vuelta, sorprendida. Un segundo después, Charlie golpeó su pesado cuerpo contra la espalda de Sloan, enviándolo a volar. La pistola se disparó, la bala pasó a centímetros de mí. La oí pasar zumbando por encima de mi cabeza y estrellarse contra el techo sobre mí. Un terror frío recorrió mi columna vertebral cuando me di cuenta de que había escapado de la muerte por centímetros. Sloan aterrizó boca abajo a los pies de Charlie. Sloan gritó y levantó la mano izquierda, dejando al descubierto un encendedor Zippo. Lo agitó y lo arrojó a la pila de gasolina. Retrocedí rápidamente, tratando de rodear la bola de fuego en llamas y llegar hasta Sloan. Coge el arma. Le grité a Charlie. Charlie miró a Sloan y su rostro empezó a comprender lentamente. Tomó una enorme zapatilla y pisoteó la mano derecha de Sloan con la pistola en ella. Oí el hueso crujir como si fueran ramitas al romperse. Sloan chilló, tratando de apartarse, pero Charlie siguió inclinándose sobre su brazo, impidiéndole moverlo. El fuego se propagaba a una velocidad increíble, subiendo por las paredes y por el techo. Un humo espeso y negro llenaba la habitación y nos asfixiaba. Corrí hacia Charlie con los ojos llenos de lágrimas. Me di cuenta de que todavía sostenía el cuchillo de carnicero en una mano. Miré a Sloan con su traje de piel humana, que seguía intentando levantar el arma con el brazo roto. Quería terminar con esto rápidamente. Bajé el cuchillo hacia la nuca y oí el hueso romperse. Se oyó un ruido sordo y un burbujeo de sangre cuando el cuchillo de carnicero le atravesó la columna vertebral y, de repente, Sloan se quedó inmóvil. Vamos, Charlie. Dije, agarrando su gran mano. Él envolvió sus dedos alrededor de los míos. Tosiendo y ahogándonos, salimos tambaleándonos hacia la noche mientras los autos de policía comenzaban a llegar. En el primero estaba el sargento Álvarez, quien corrió hacia nosotros, ayudando a un Charlie tambaleante a llegar al asiento trasero de su auto, donde podía sentarse y recuperar el aliento. Ahora ambas casas estaban en llamas, columnas de llamas que se elevaban hacia el cielo negro y sin estrellas. En ese momento, solo esperaba que las llamas devoraran el cadáver de la madre de Sloan, la mujer cara de hueso.